¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista de cada semana en radios regionales. Soy Ricardo Olivares, periodista de este medio, y los estaré acompañando hoy día sobre un tema particularmente interesante, de interés nacional, de interés social, que es la protección de los niños, niñas y adolescentes. El Sename, bueno, usted se acordará del Sename, fue la institución que entregaba un servicio de protección a niños, niñas y adolescentes. Y desde el 2021, bueno, el Sename, a propósito de distintas observaciones internacionales, nacionales, de crítica, de distinta intervención también, ha decidido finalmente la autoridad por terminar con este servicio, pero no abandonarlo, por supuesto. Pero separarlo en dos frentes, los niños y niñas por un lado y los adolescentes por otro, porque uno de los grandes problemas que se vislumbraron en distintas observaciones a lo largo del tiempo es que debía haber una separación de edades. El trato y la intervención de niñas, niños vulnerables y jóvenes también en la misma situación debía ser distinto. Y por lo tanto nace el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Y este servicio lleva un tiempo ya aplicado en nuestro país y vamos a conversar con la directora nacional de este servicio, Rocío Faúndez. ¿Cómo estás? Bienvenida a Radio Regionales. Hola, bien, muchas gracias. Rocío, bueno, desde el 2021, desde octubre del 2021, que nace Mejor Niñez, que se hace cargo de los niños y niñas en nuestro país, de poder entregar protección a su vulnerabilidad, a niños en situación de vulnerabilidad, y hacer valer sus derechos, ¿no? Sus intereses. Pero también está el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que ve más bien a los adolescentes, que tiene que ver con temas más punitivos, pero obviamente resguardando también sus derechos. Cuéntanos un poco cómo podemos entender un poco esta separación y cuál es la labor de tu servicio. Es la primera vez que Chile tiene una institución dedicada única y exclusivamente a trabajar con adolescentes y jóvenes que han cometido algún delito. Sename, como tú bien decías, fue creado para proteger a niños y niñas que habían vivido alguna violencia, alguna vulneración, y cuando Chile en 2007 creó un sistema de justicia juvenil, se lo encargó a la misma institución. Entonces era muy importante, aparte de la división de edad que tú muy bien mencionabas, habían ahí dos objetivos de política pública que eran distintos, porque es distinto proteger a niños que han vivido violencia, interrumpir y reparar esa violencia, que lo que nos toca hacer a nosotros hoy día como continuadores legales del Sename, que es modificar la conducta delictiva de los jóvenes y promover su reinserción. Somos menos conocidos porque nos hemos ido implementando de manera paulatina a lo largo del país. Partimos en enero del 2024 en 5 regiones del norte, entonces en el norte ya nos conocen bien, llevamos 2 años. El 13 de enero del 2025 sumamos desde Maule hacia el sur, y nos quedaba este último momento donde está una gran cantidad de jóvenes, que es llegar a la región central del país, metropolitana, Valparaíso y O'Higgins. Cuando llegamos... En la mitad del país, ahí, en términos de población. En términos de cantidad de jóvenes. Y ahí cierra definitivamente el Servicio Nacional de Menores el 12 de enero, hace menos de un mes. Ahora, los vacíos que dejó el Sename, imagino que este servicio los viene no necesariamente a tapar, pero sí a corregir y con una expectativa mayor, como se dice generalmente con el tejo pasado. ¿Cuáles son esas metas, las que tienen propuestas ustedes? Habían algunas deficiencias históricas y estructurales de Sename que están ampliamente conocidas, y el diseño de este servicio se hizo pensando en cómo subsanar eso. Entonces, tenemos varias diferencias de tipo administrativo y de tipo técnico. Voy a nombrar algunas y podemos profundizar. Se crea la mediación penal juvenil, que es un tipo de mecanismo donde el joven repara a la víctima. Damos acompañamiento post-egreso, que es el periodo después de que un joven termina de cumplir su medida o sanción, lo podemos seguir acompañando, que era algo que Sename no hacía. Para la oferta para jóvenes que no están privados de libertad, ya no entregamos una parte del financiamiento, que era lo que hacía Sename con la subvención. Nosotros entregamos todo lo que cuesta una atención de calidad, entonces eso es un 148% más de recursos. Y para nombrar una cuarta diferencia importante, todo el Estado asume un compromiso que se concreta en un plan con medidas exigibles para cada sector. Esto quiere decir que salud, educación, deporte, cultura, senda, CENSE, tienen también un deber respecto de estos jóvenes
porque para conseguir la reinserción no basta que un servicio o un ministerio lo vea, se necesita. Y antes no era así, los distintos servicios del Estado no estaban involucrados directamente, no tenían esta obligatoriedad de poder asistir a estos jóvenes en este periodo de reinserción. Los distintos servicios apoyaban al Sename. Había voluntad. Pero era distinto que hacerlo en una lógica de yo te ayudo, desde la buena voluntad, desde que estoy sensibilizado con el tema, a lo que pasa hoy día. Hoy día Chile tiene una ley de garantías y protección integral de derechos de la niñez desde marzo del 2022 y la ley nuestra también lo que hace es obligar a todos los sectores. Entonces ya no depende de si al ministro de Educación de turno o al Ceremi, en el caso de las regiones de educación, le interesa el tema, comprende la relevancia. ¿Lo hace o lo hace? Lo tiene que hacer y no solo durante el cumplimiento, es decir, por ejemplo, que el joven siga estudiando mientras está privado de libertad. Lo importante es ver cómo el joven luego, para conseguir la reinserción, sigue accediendo a estudios, a trabajo, a prestaciones de salud también. Rocío, hoy día tenemos contarle a nuestros auditores que estamos con Rocío Faúndez, que es directora nacional del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, este servicio que viene a reemplazar el Sename, pero la función del Sename para adolescentes, no para los niños y niñas. Rocío, hoy día hay una alta sensación de inseguridad en nuestro país. También hemos visto en los últimos años delitos que no existían en nuestro país desde hace tiempo, pensando en el secuestro, por ejemplo, bandas delictuales de narcotráfico, sicariatos, en fin, donde hay mucho adolescente involucrado. El narcotráfico es una luz tremendamente llamativa por lo fácil que es acceder, por ejemplo, a cosas materiales para los adolescentes y sacarlos, por ejemplo, comillas, de la pobreza, porque pese a que se integran a bandas, siguen siendo, digamos, pobres de espíritu, que no pueden lograr incorporarse a una sociedad cohesionada. Ante esto, ¿hay un desafío distinto, por ejemplo, de tu servicio? Porque podemos decir, ok, tenemos todo un plan, pero seguimos teniendo muy latente y muy presente estas bandas criminales que atraen a estos jóvenes. Entonces, quizás el dulce que le entregan allá es un poco más sabroso de lo que le puede ofrecer el Estado, que es lo correcto. El contexto que tú describes hace que este servicio sea más importante que nunca quizás antes en la historia del país, porque efectivamente seguimos teniendo una gran cantidad de jóvenes que cometen delitos menos graves. Eso es súper importante aclararlo, porque a veces uno viendo las noticias tiene la impresión de que todos los jóvenes están cometiendo delitos de la mayor gravedad. Tenemos una cantidad acotada de jóvenes en primer lugar. Nosotros a nivel nacional tenemos... menos grave? Estamos hablando de delitos contra la propiedad, un hurto, el lanzazo, que son delitos, son errores minimizables, pero no son delitos contra las personas ni son con violencia necesariamente. Nosotros a nivel nacional tenemos 6.700 jóvenes aproximadamente a cargo. De ellos, la gran mayoría el tribunal ha decidido que pueden cumplir en libertad porque es un delito no tan grave. Pero tenemos también un grupo pequeño, los que están privados de libertad hoy día, que son los que han cometido los delitos más violentos, homicidios en muchos casos, que se han involucrado en estas nuevas tipologías de delitos asociadas al crimen organizado que tú describías. Y son jóvenes respecto de los cuales tenemos que tener herramientas de trabajo porque son distintos. Son jóvenes que habitualmente pertenecen a familias donde hay varias generaciones involucradas en el delito. Por lo tanto, tienen muy normalizado para ellos ejercer violencia es una manera de funcionar que han aprendido desde muy pequeños y como tú muy bien explicabas, son jóvenes que encuentran en estos espacios no solo un ingreso económico, y que es un ingreso muy importante, no es un sueldo social, mínimo. ¿no? Es una validación social. Encuentran un espacio de reconocimiento, un espacio de pertenencia. Si viven en un barrio que está tomado por el narcotráfico, encuentran protección, que es algo difícil de imaginar si uno no vive en un contexto así. Ser parte de una banda te asegura que tú no estás solo y que hay alguien que te puede defender. Y el gran desafío que tenemos nosotros como servicio es cómo logramos que ese joven construya un proyecto alternativo que le entregue lo que él encontraba en el delito. Y ese tiene que ser un proyecto integral porque tú tienes que conseguir que el joven genere ingresos, que le hagan la competencia al delito, pero al mismo tiempo que genere pertenencia, que construya una nueva identidad, que siga estudios si ya terminó el cuarto medio,
que sienta que puede proteger a su familia y que no los está dejando en el abandono. Entonces es un desafío importante. Ahora, se ha planteado a propósito también del ambiente político, hace harto rato ya, de bajar la edad de encarcelamiento, por ejemplo, para ciertos tipos de delitos. Y se propone que a menores de 16 años, incluso 15, 14, se les puede encarcelar. ¿Cuál es la posición de Rocío Faúndez, en este caso, que has podido tener esta experiencia hace harto tiempo ya dentro de esta área, con los adolescentes y los niños? En este momento en Chile, un adolescente entre 14 y 17 años ya es considerado responsable, pero se le trata de manera diferente. Ajá. Ha habido estos proyectos de ley que tú describes, y algo muy importante de señalar es que la evidencia en el mundo lo que te muestra es que bajar la edad no necesariamente redunda en una sociedad más segura. Nos da la sensación de mayor seguridad, pero no baja activamente la cantidad de delitos. Lo mismo se puede decir de extender las penas, que es otro de los proyectos que se ha estado discutiendo. Para nosotros como servicio, que tenemos que jugar dentro de la cancha que nos marca el Congreso, y por lo tanto el Congreso puede tomar decisiones en esa vía, el mismo Congreso que hoy día todavía existe fue el que aprobó la ley que a mí me toca implementar, y ese Congreso decidió cambios a la ley de responsabilidad penal adolescente, y la misma ley establece que en enero del próximo año hay que evaluar y ver si hay cambios que introducir, pero basados en datos, no solo en intuiciones. Y nosotros lo que nos ocupa es lograr que cuando ese joven termine de cumplir salga a otra cosa. Porque con independencia de si lo encerramos por 10 o 20 años, o si lo encerramos a los 14 o a los 12, en algún momento el joven va a salir. Si tú no hiciste bien el trabajo durante ese tiempo, el joven sale a lo mismo que antes. Entonces, la pregunta para nosotros no es si podemos permitirnos invertir en hacer esto bien, porque esto implica una inversión de recursos más importante, es si podemos permitirnos no hacerlo. Si nosotros no recuperamos a estos jóvenes para la sociedad, se los estamos dejando a las bandas, al crimen organizado. Entonces, para nosotros recuperar a estos jóvenes no es solo justo para ellos, sino que es algo que le conviene a la sociedad completa. Y es muy importante contarlo así porque la seguridad nos preocupa a todos y la reinserción también va en la misma dirección. Hoy día Chile tiene distintos centros de reinserción. Hay algunos centros cerrados y semicerrados. Sí. El centro cerrado no es lo mismo que una cárcel, funciona distinto, porque en rigor creo, ¿no?, que esta propuesta de poder encarcelar a una persona menor de 18 años, de 12, 14, 16, como se plantee, tiene que ver con mantenerlo bajo control, que no salga a cometer delito. ¿Un centro cerrado garantiza eso? Un centro cerrado garantiza que el joven no circula libremente. Son centros que, a diferencia de los penales de adultos, Gendarmería tiene un rol, pero solo de custodiar la seguridad del perímetro. Ajá. Es decir, Gendarmería se asegura de que nadie entra y nadie salga libremente. Pero no es la rutina de una cárcel. Pero todo lo que ocurre dentro está a cargo del servicio que me toca a mí liderar, y el foco adentro es socioeducativo. Eso quiere decir que los jóvenes sí tienen horario de levantada y de acostada, pero durante el día estudian, durante el día acceden a talleres de oficios, durante el día acceden a cultura, acceden a deporte, porque además cuando un joven entra a un centro privativo se produce un efecto que los expertos llaman prisionización, y es un efecto muy duro para la salud mental. Entonces necesitamos poner atención de que, junto con saldar su deuda con la sociedad, que es lo que el joven está haciendo al estar privado de libertad, efectivamente no circulan libremente, como lo que ocurre en las residencias de protección, donde un joven está siendo protegido pero puede entrar y salir. Acá los jóvenes están privados de libertad, pero toda su rutina diaria está orientada a que ese joven, por un lado, no vea fuertemente dañada su salud mental, pero además que si tiene consumo problemático al momento de entrar, reciba un tratamiento, que si está en segundo medio, reciba educación para terminar el cuarto, que si está con intento suicida, nosotros actuemos oportunamente con los servicios de salud, es decir, conseguir protegerlo también. Estamos conversando con Rocío Faúndez, que es directora nacional del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, sobre el fin del Sename y cómo ahora este servicio se hace cargo de los adolescentes bajo lo más jurídico, ¿no? Penas judiciales, y requieren reinsertarse a la sociedad. Además, son jóvenes. Los necesitamos
por muchos años más, en realidad, mantener los privados de libertad y no apoyarlos, obviamente que es un desperdicio para la sociedad. Los necesitamos por muchos años y las investigaciones han mostrado que la adolescencia es una ventana de oportunidad. El joven todavía está su cerebro desarrollándose, el control de impulsos todavía por los distintos momentos de desarrollo del cerebro no está totalmente en su pleno funcionamiento. Entonces, si lo hacemos muy bien en este periodo en que el joven está formando su identidad, está decidiendo quién quiere ser, puede ser mucho más efectiva la intervención que cuando ya tú tomas un adulto que ya tiene su desarrollo cerebral terminado, es una persona que ya tiene su identidad construida y donde el cambio es posible, pero requiere de un esfuerzo mucho mayor. Mientras este servicio se estaba instalando en las distintas regiones del país, y hoy día ya es a nivel nacional, podríamos decir que la Marcha Blanca ya está lista. ¿Qué es lo que podemos hoy día prometer en términos de resultados? ¿Qué es lo que deberíamos esperar? El servicio que dice, ok, yo tengo que cumplir esto. Sí, este año, el 2026, va a ser el último año en que 3 regiones del país van a estar todavía en modo Marcha Blanca. Okay. Y la ley lo que dice es que cuando termine ese periodo se tiene que hacer la primera evaluación que debería ocurrir a inicios del 2027. Algo muy importante destacar ahí es que este no es una apuesta de este gobierno o de cualquier gobierno con un signo político específico, es una apuesta que la trabajaron 3 gobiernos distintos, la tramitación se hizo en 3 gobiernos distintos, incluido el segundo gobierno del presidente Piñera, que le puso mucha importancia a este proyecto. A nosotros nos ha tocado echarlo a andar y al próximo gobierno le va a tocar acompañar el último año de Marcha Blanca en la zona central y la primera evaluación. ¿Qué es lo que nosotros podemos mostrar hoy día? Todavía no tenemos datos de reincidencia porque tú para poder mostrar si un joven reincidió o no reincidió necesitas que pasen 3 años desde que terminó de cumplir su medida o sanción y en el norte, que es donde llevamos más tiempo, llevamos 2 años. El próximo año vamos a poder mostrar datos de reincidencia. Podemos mostrar otros datos hoy día. Podemos decir que el doble de jóvenes rindieron la PAES en diciembre del año pasado de los que la rendían en Sename, considerando la misma población. Que ya tenemos más de 1000 casos derivados a mediación penal juvenil, que es este mecanismo que yo antes te contaba, que para delitos menos violentos y siempre que la víctima acceda, el joven repara y un mediador se encarga de que esa reparación se cumpla y por lo tanto la víctima establece en qué términos quiere ver saldada la deuda. ¿Y hay gente para poder hacer todo esto? Hay gente para hacer todo esto. Porque tenemos el un dolor 30%. del Estado es que hay poca gente. Tenemos un 30% más de dotación que el servicio anterior y que no está acá en Santiago en las oficinas, está en los centros, Bien. Está en las regiones. Por poner un ejemplo, como yo te decía, entregamos el financiamiento total a los organismos que ahora ejecutan la oferta no privativa de libertad, un 148% más de recursos, y eso permite que cada gestor de caso tenga 10 jóvenes, ni uno más. Eso permite que ese gestor pueda trabajar con la familia, con la escuela, con la comunidad, que si el joven necesita psicopedagogo, hay un psicopedagogo contratado. Si necesita terapia ocupacional, hay un terapeuta ocupacional. Si es un caso muy complejo, contratan a un supervisor clínico que asesora el caso complejo. Entonces, estamos poniendo los recursos que históricamente el país ha necesitado y va a ser muy importante la evaluación que se va a hacer a inicios del próximo año porque nos va a mostrar qué funcionó, qué cambios hay que hacer, si hay que hacerles cambios a la ley, desde luego que hay que implementarlos. Lo más importante es hacerlo con datos para que no solo nos quedemos con la sensación de mayor seguridad, sino que efectivamente tengamos evidencia de que lo que estamos haciendo funciona. Rocío Faúndez, directora nacional del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Es largo el nombre. Sí, es largo el nombre, pero necesario, porque se entiende clarito a qué se dedica el servicio. Así que muchísimas gracias, Rocío, por estar con nosotros en Radio Regionales. Muchas gracias. Y bueno, a nuestros auditores, contarles que esta entrevista ya está disponible en www.radiosregionales.cl. Sigue nuestra programación, nos encontramos en cualquier minuto.